Carlos Muñoz, o mejor conocido como Máster Muñoz hoy en día, es quizás una de las personas más influyentes y ya no solo dentro del ámbito inmobiliario con su empresa 4S Real Estate, sino que también ha traspasado ese nicho y es considerado por muchos como el gurú de los negocios, debido a su otro proyecto I11 que lo ha hecho mundialmente conocido, además de que es muy querido por muchas personas que lo siguen en todas sus redes sociales. Pero también, como toda figura pública, también hay una pequeña parte que no simpatiza con su forma de ser, quizá por su forma tan extravagante de vestir con sus sacos y lentes extraños, o su forma norteña de hablar, o el tema de los negocios pendejos, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de este video de que si Carlos Muñoz debe caer bien o mal, sino de lo que hablaremos de su muy larga trayectoria y todo lo que ha logrado en esta misma. Así que empecemos con estas curiosidades de historia de Carlos Máster Muñoz. Empecemos. Carlos Muñoz Mendoza nació el 9 de octubre de 1983 en la ciudad de Querétaro y siempre tuvo el ejemplo de un padre emprendedor que siempre le inculcó que no importa lo que llegara a hacer en su vida, pero que nunca debiera trabajar para nadie y que él tenía que ser su propio jefe. Y Carlos siempre creció con estas enseñanzas de su padre, además de que su madre era doctora y de ella aprendió lo que es el trabajo duro, ya que pasaba horas en el consultorio trabajando y muchas veces al pequeño Carlos Muñoz le tocaba estar en las tardes en el consultorio de ella. Y en el piso que ella trabajaba había una pequeña biblioteca y al no haber mucho más que hacer en el consultorio hizo que el joven Carlos comenzara a interesarse por la lectura y sintiera curiosidad por aprender lo que venía en el contenido de estos. Pero el detonante de volverse un apasionado por la lectura fue su abuelo materno, un hombre letrado que tenía una enorme estantería de libros y solo con ver la portada de cualquiera de estos ya te podía platicar a detalle sobre lo que contenía cada libro, lo cual causó la admiración del pequeño Carlos Muñoz, que con el tiempo lo convertiría en un grandísimo lector, además de que su abuelo siempre quiso escribir un libro y por circunstancias de la vida no logró publicarlo, y que también sería una motivación muy a futuro de Carlos Muñoz de poder escribir su propio libro. Y aquí podemos ver este pequeñísimo detalle de que hubiera libros en el consultorio de su madre y esa admiración por su abuelo de la lectura haga que Carlos Muñoz hoy en día haya publicado ya más de 7 libros, y esos pequeños detalles son los que a veces marcan la vida de las personas. Y pasando a una edad más avanzada de Carlos Muñoz es en su etapa universitaria, donde estudió no solo una carrera, sino que estudió la licenciatura en Economía por las mañanas y por las tardes la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Y además de un posgrado en Prospectiva Estratégica y con 2 maestrías, una en Innovación de Negocios y otra en Administración con especialidad en Mercadotecnia. Pero lo interesante es que a pesar de toda la preparación académica con la que cuenta Carlos Muñoz, se sabe de sobra que él siempre ha criticado el sistema educativo de las universidades, ya que comenta que estas universidades no pueden generar y educar a nuevos jóvenes emprendedores, ya que los gurús y maestros que dan estas clases son empleados y no empresarios, y los jóvenes al terminar la carrera universitaria muchas veces salen sin sentir realmente a lo que quieren dedicar su tiempo. Y esto explica el por qué lo más relevante para Carlos Muñoz en su etapa universitaria no fueron todos esos títulos universitarios, ya que cuenta que durante su estancia en la universidad, en una clase de economía, un profesor pidió ayuda de alguno de los estudiantes más talentosos para hacer un estudio geostadístico de 80 ciudades de México, y el proyecto era patrocinado por el gobierno del estado. Y ahí Carlos Muñoz se dio cuenta de que el profesor no lo consideraba como uno de los mejores alumnos, ya que habían 3 personas que habían rechazado ese proyecto que se los había ofrecido el profesor, ya que era estar 3 meses trabajando con este profesor codo a codo, y para Carlos Muñoz, que estudiaba economía en la mañana y en las noches derecho, era muchísimo trabajo para hacer este proyecto. Pero lo interesante es que Carlos Muñoz levantó la mano para hacer este proyecto, pero no lo hizo por ese afán de motivación de trascender o ese tipo de cosas, sino que lo hizo más bien por una especie de ego o molestia por no ser considerado uno de los 3 mejores alumnos del salón, ya que él se consideraba más brillante que ellos. Y Carlos Muñoz comenta que fue un infierno terminar ese proyecto y fue muy duro, pero al final logró terminarlo. Y ya terminando la carrera, Carlos Muñoz se encontró con el inconveniente de que no sabía qué hacer con su vida y lo único con lo que contaba era con ese estudio que había realizado en la universidad. Y entonces lo más lógico que se le hizo a Carlos Muñoz fue comenzar a venderlo y a dar consultoría a empresas, y conforme iba obteniendo proyectos se daba cuenta de lo que él ofrecía junto con otra persona que se había asociado era de extremo valor, darle esta información a esas empresas, e incluso llegaron a conseguir un proyecto muy grande con una telefónica que era una grandísima oportunidad para crecer como empresa. Pero el inconveniente es que esta empresa telefónica los hizo firmar un contrato de exclusividad de que no podían compartir nada de esta información con otras empresas del giro telefónico. Y Carlos Muñoz comenta que firmaron el contrato de exclusividad, pero eso le dejó una grandísima enseñanza, ya que no fue una buena decisión porque estaban perdiendo de otros proyectos que también las podían haber hecho ganar mucho dinero. Entonces, pasando el tiempo, conoció a un cliente que le pidió iniciar un proyecto del tema inmobiliario,
lo cual le hicieron un primer estudio y el cliente quedó maravillado. Y ese cliente veía mucho valor en el trabajo que estaban realizando, ya que eran inversiones millonarias, y pagar por el trabajo de Carlos Muñoz con la consultoría y estudios era de extremo valor, ya que les había funcionado muchísimo ese primer estudio. Entonces le ofreció a Carlos Muñoz un contrato de exclusividad en el tema inmobiliario, y obviamente por la experiencia con el otro cliente decidió no firmar este contrato de exclusividad y comenzó a trabajar con él en temas inmobiliarios, pero comenzó a conseguir otros proyectos por su cuenta. Y así es como estaba empezando a tomar forma lo que hoy conocemos como 4S Real Estate, el primer proyecto exitoso de Carlos Muñoz. Además, otra cosa muy importante que le dio a Carlos Muñoz la universidad, que no tiene nada que ver con los títulos, fue conocer a la madre de sus hijos, Marisela Matienzo, con quien se casó en 2011 en un McDonald's. Y Carlos Muñoz comenta que este lugar se volvió muy importante para él y su esposa, ya que en un viaje a su esposa le había caído muy mal la comida del lugar y no le había sentado nada bien. Entonces, al ver un McDonald's ahí en otro lugar del mundo, los hizo sentirse como en casa, además de comer algo que no fuera de ese lugar. Y esa experiencia convirtió a McDonald's en un lugar muy especial para ellos, lo cual decidieron casarse ahí. Y siguiendo con el tema empresarial, llegó el momento en el que 4S comenzó a facturar millones y a tener presencia internacionalmente a pesar de muchas dificultades, como casi caer en bancarrota por un proyecto inmobiliario en Veracruz donde tuvo problemas con la inseguridad y no se vendió como ellos esperaban, lo cual los hizo perder muchísimo dinero. Pero a pesar de todo eso, la empresa salía adelante y durante ese periodo seguía con su sueño de poder escribir su libro en honor a su abuelo, que no pudo terminar el suyo. Y este libro ya estaba terminado, que era el de innovación y el desarrollo inmobiliario, y ya estaba listo para poder publicarse. Y Carlos Muñoz se puso en contacto con algunas editoriales de México y se encontró con el grandísimo problema de que ninguna le quiso publicar su primer libro. Pero el destino le daría una segunda oportunidad, ya que en ese momento tenía un blog de su empresa 4S Real Estate, que en la actualidad sigue vigente. Y gracias a ese blog lo contactaron para dar una conferencia en Argentina. Pero lo interesante es que Carlos Muñoz, al dar esa conferencia en Argentina, las personas que lo habían contratado le comentaron que por qué no escribía un libro al respecto, ya que la información de esa conferencia era muy valiosa. A lo que Carlos Muñoz obviamente les comentó que él ya tenía ese libro terminado. Y así fue como en Argentina se publicó el primer libro de Carlos Muñoz, lo cual es muy interesante cómo en tu país te rechazan todas las editoriales y justo vas a un país extranjero y aprecian tanto tu trabajo. Y esa oportunidad sería un antes y un después en la carrera de Carlos Muñoz, ya que su empresa 4S Real Estate seguía creciendo, pero demandaba mucho tiempo de él, y al final tomó una decisión que nadie en la empresa esperaba, que fue el hacerse a un lado completamente y dejarle el control completo a su socio. Y ahora Carlos Muñoz tenía más tiempo libre para dedicarle el 100% a emprender otro proyecto, y con esa experiencia en Argentina comenzó a ser invitado a más conferencias alrededor de México y América Latina, compartiendo sus conocimientos a diferentes empresas, además de que ya estaba comenzando a subir contenido a redes sociales y hacerse más conocidos. Y todo este trabajo de las conferencias decidió convertirlo en una empresa, y así es como nació su otro proyecto exitoso llamado I11, de sus siglas Organizaciones Neuronales de Alto Crecimiento Exponencial, con la finalidad de hacer crecer empresas mediante este modelo de líderes con autonomía totalmente absoluta, además de tener la meta de ayudar a 1 millón de emprendedores a comenzar empresas con su conferencia sobre emprendimiento, desarrollo inmobiliario y ventas. Y con esto, Carlos Muñoz comenzó a usar este tipo de sacos extravagantes y comenta que en su momento era para resaltar más donde se presentaba. Además de comenta que era una forma de decirle al mundo que no le interesa cumplir con las reglas y los protocolos ya establecidos. Y eso también explica el tipo de lenguaje que utiliza en sus asesorías y conferencias. Y pasa lo mismo con los lentes que normalmente le vemos. Pero como les comento, podríamos estar hablando horas sobre todo lo que hace Carlos Muñoz, sobre sus libros, sobre sus conferencias, sobre los cursos, sobre todo lo que publica en redes sociales, entre muchísimas cosas. Ya que actualmente Carlos Muñoz ha escrito 7 libros sobre temas de emprendimiento, desarrollo inmobiliario, ventas y está pronto a publicar uno sobre educación financiera, además de la venta de diversos cursos, siendo el más importante los de halcones de venta, además de tantos eventos que organiza, además de su tienda online, y además de ser inversor pasivo de otras empresas, o lo más reciente con su cambio de logo y presentación a Master Muñoz. Y una de las claves del éxito de Carlos Muñoz es esa gran capacidad para poder delegar gran parte del trabajo de su equipo, ya que todo lo que hace, publicar tantos videos, tantas conferencias, tantos libros, tantas cosas, es imposible sin un gran equipo de trabajo. Y Carlos comenta que todo eso se lo deja a su equipo y él se dedica más a la parte creativa. Sin duda alguna, Carlos Muñoz es una de las personas más influyentes en la habla hispana en el tema de ventas, emprendimiento, y siendo una persona muy controversial por todo lo que se había comentado, de que si vende humo, o que quizás por el crecimiento tan repentino que llegó a tener, y muchas personas no conocen en realidad su trayectoria. Pero ya con este video, es muy probable que puedan tomar un mejor criterio sobre este personaje, que al final de cuentas, cada persona decide si lo sigue en redes sociales, o si compra un libro o un curso de él, o incluso que lo llegue a contratar para una asesoría.
Pero comenten, ¿ustedes qué opinan sobre Carlos Muñoz? Y bueno, gente, hasta aquí es la historia de este grandísimo personaje Carlos Muñoz, que estoy seguro que va a haber muchas opiniones muy divididas sobre él. Mucha gente que lo va a amar y mucha gente que lo va a odiar. Pero eso es lo que va a enriquecer más este video. Y recuerda también comentar sobre qué otra persona te gustaría que hablara en un futuro. Y muy importante, que me dejes tu buen like. Pero sin más que decir, cuídense mucho y bye.